A veces, una persona actúa antes de comprender por qué lo ha hecho. Hay momentos en los que la decisión parece atravesar el cuerpo más rápido de lo que tarda el pensamiento en alcanzarla. No te sentaste a propósito para meditarlo todo. No fue una estrategia cuidadosamente sopesada. Todo sucedió casi al instante. Quizás fue una conversación que no tenías intención de iniciar. Las palabras se te escaparon de los labios y resultaron ser más pesadas e importantes de lo que esperabas. Quizás fue una acción, un paso que tus manos o tu voz dieron incluso antes de que tu mente decidiera definitivamente si era seguro. Y luego se produjo una extraña pausa, el silencio tras la acción. Ese mismo momento en el que uno parece estar inmerso en las consecuencias de su propia decisión y siente una ligera confusión. Por dentro surge el pensamiento: no entiendo del todo qué es lo que acabo de hacer, pero siento que ha sido importante. Es una sensación que muchos conocen. A veces sentimos que se ha producido un cambio, pero no podemos expresarlo con palabras de inmediato. El 13 de marzo fue el momento en que la acción se produjo antes que la comprensión. Astrológicamente, esto coincidió con la conjunción de Marte y el nodo norte en el signo de Piscis. Hablando en sentido figurado, es como una señal invisible que atraviesa el cuerpo humano más rápido que su mente lógica. Marte está relacionado con la acción, el impulso y el movimiento hacia adelante. El nodo norte en astrología simboliza la dirección del destino, esos puntos de la vida en los que la persona tiene que tomar una decisión que cambia el camino a seguir. Cuando estas energías se unen, a veces surge la sensación de que la persona actúa por una llamada interior, aunque no pueda explicar la razón de inmediato. Tras un acontecimiento de este tipo, no es raro que se produzca un intervalo de tiempo en el que la acción ya se ha llevado a cabo, pero su significado aún no se ha revelado. Se trata de un estado especial, una especie de espacio entre la acción y su comprensión. Durante esas horas, o incluso días, la persona puede darle vueltas en la cabeza a lo sucedido, tratando de comprender por qué dijo precisamente esas palabras, por qué dio precisamente ese paso. El 15 de marzo tiene lugar otra importante configuración astrológica, la conjunción de Mercurio y Marte en el mismo sector de Piscis. Mercurio simboliza el pensamiento, el habla, el análisis, la capacidad de encontrar las palabras y relacionar los hechos. Si Marte es la acción, Mercurio es la explicación. Cuando se encuentran en un mismo punto del cielo, el pensamiento alcanza la acción. Lo que se hizo a nivel instintivo empieza a cobrar un sentido claro. A veces, esa comprensión no llega de forma gradual, sino de golpe, como si de repente se encendiera la luz en la habitación. Lo que ayer mismo parecía confuso y enredado, de pronto se convierte en una imagen clara. La persona empieza a ver por qué todo sucedió precisamente así y qué sentido se escondía tras su impulso. En la cultura de la antigua Grecia existía una palabra específica para ese momento: anagnorisis. Aristóteles utilizó este término al describir la estructura de la tragedia. Se refería a la escena del reconocimiento, el momento en que el héroe se da cuenta de repente de la verdad que siempre había estado justo delante de él. Es interesante que, en este tipo de historias, la acción casi siempre precede a la comprensión. El héroe primero da un paso, pronuncia un juramento, toma una decisión, cruza una frontera, comete un acto, y solo más tarde llega la comprensión de lo que ha hecho exactamente y en quién se ha convertido como resultado de su elección. Es importante que al mismo tiempo los hechos del pasado no cambien. Los acontecimientos siguen siendo los mismos.
Lo único que cambia es la mirada del hombre sobre ellos. Quien mira hacia su pasado ya no es la misma persona que lo creó. Eso es precisamente el momento del reconocimiento interno. Si trasladamos esta idea a la situación astrológica actual, se puede decir que, primero, la energía de Marte puso en marcha la acción, luego Mercurio llega al mismo punto y aporta la comprensión. Es como si el pensamiento volviera al lugar del acontecimiento para recuperar el significado que se había dejado allí antes. Aquí hay otro matiz importante. Mercurio se mueve ahora de forma retrógrada. Esto significa que, en cierto modo, recorre a la inversa el camino ya recorrido. No abre un nuevo territorio, sino que regresa a donde ya estuvo. Por eso, la comprensión que puede llegar ahora a menudo se percibe no como un nuevo descubrimiento, sino como un recuerdo. A veces es como cuando una persona sale de una habitación, recorre el pasillo y de repente se da cuenta de que se ha olvidado algo importante sobre la mesa. Da media vuelta y regresa para recoger lo que se ha dejado. Mercurio retrógrado funciona más o menos así. Vuelve a un pensamiento que ya intentó formarse antes, pero que por alguna razón no se completó. Quizás, a finales de febrero o principios de marzo, ya se te había ocurrido una idea, una corazonada o una sensación que entonces no lograste formular con claridad. Se disolvió en la niebla de las dudas, las distracciones o la incertidumbre, pero el impulso permaneció. Y el 13 de marzo, Marte pudo convertir ese impulso en acción. Ahora Mercurio regresa para aportar palabras y una explicación a lo que ya ha sucedido. Precisamente por eso, la comprensión puede percibirse como un retorno a algo familiar, no como información nueva, sino como un pensamiento que por fin ha tomado forma. El signo de Piscis, en el que tienen lugar estos acontecimientos, está simbólicamente relacionado con la confianza en la intuición. Nos recuerda que, a veces, el cuerpo y la intuición saben más que la mente racional. Para ilustrarlo, podemos recordar un ejemplo de la naturaleza. En la parte norte del Océano Pacífico vive una especie de salmón que nace en pequeños arroyos de agua dulce en las montañas. Al principio, la corriente arrastra a los alevines río abajo y luego hacia el océano. Allí pasan años, recorriendo enormes distancias. Pero llega un momento en que el pez da media vuelta de repente y emprende el camino de vuelta. Navega contra la corriente, superando cascadas, corrientes turbulentas y depredadores. Los científicos han estudiado este fenómeno durante mucho tiempo y han descubierto que el pez se orienta por la huella química del agua del mismo arroyo donde nació. Esta información está grabada en sus células. El tercer indicio está relacionado con la comunicación. Cuando Mercurio se une a Marte, las palabras pueden sonar más directas y bruscas. Esto no tiene por qué ser un conflicto. A veces es simplemente honestidad sin los suavizantes habituales. Las frases pueden ser precisas e incluso un poco mordaces porque la energía de Marte potencia la voz de Mercurio. Es importante recordar que estas descripciones astrológicas son un lenguaje simbólico que ayuda a las personas a comprender sus procesos internos. Si una persona experimenta un cansancio intenso, tensión o malestar físico que no desaparece, es mejor acudir a un especialista y obtener ayuda profesional. Cuidar la salud siempre es más importante que cualquier interpretación simbólica. Si se analiza la secuencia de acontecimientos de esta semana, se puede observar una especie de historia en 3 etapas. 13 de marzo, el momento de la acción. La energía de Marte se une al nodo norte y desencadena una acción o un impulso que se percibe como importante, pero que aún no se comprende del todo.
15 de marzo, el momento de la comprensión. Mercurio se une a Marte y aporta una explicación de lo que ya ha sucedido. El pensamiento alcanza la acción. 17 de marzo, el momento de la integración. Mercurio se une al nodo norte y la comprensión comienza a entretejerse en el camino vital más amplio de la persona. Así ocurre a veces en la vida. Primero el paso, luego la comprensión y, a continuación, la toma de conciencia de cómo ese paso cambia el rumbo del camino a seguir. La comprensión que surge en momentos como estos rara vez se queda solo en el plano de la lógica. Penetra más profundamente en la propia percepción de la identidad, en la forma en que la persona se ve a sí misma. Es como si el conocimiento dejara de ser un simple pensamiento y se convirtiera en parte de la estructura interna del ser humano. Así es precisamente como funciona la energía de estos días. El 18 de marzo llega la luna nueva en Piscis, la última luna nueva antes del equinoccio de primavera. En el simbolismo astrológico, esto supone la culminación de todo un ciclo anual, el último punto antes del inicio de un nuevo ciclo. La luna nueva siempre está relacionada con la intención, con la siembra de la semilla del futuro. Lo que la persona toma conciencia durante esta semana se convierte en el material a partir del cual se formará la nueva intención. Todo lo que se ha comprendido, vivido y aceptado se transforma en la base de la siguiente etapa de la vida. El 20 de marzo, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado y vuelve a avanzar en sentido directo. En ese mismo periodo tiene lugar el equinoccio de primavera, el momento en que el año astrológico comienza simbólicamente de nuevo. Se puede imaginar como la Tierra, lista para recibir la semilla. Primero fue la acción, luego viene la comprensión, después la integración. A continuación se forma la intención y por último se produce la renovación. 5 acontecimientos clave se concentran en una sola semana: el impulso, la toma de conciencia, la conexión del sentido con el camino de la vida, la formación de una nueva intención y el inicio de un nuevo ciclo. Es como la culminación de una frase que el cielo comenzó a escribir ya en la noche en que la luna se tiñó de rojo durante el eclipse. Pero los pensadores antiguos advertían: el momento del reconocimiento no siempre es agradable. Aristóteles, al describir la estructura de la tragedia, decía que la anagnorisis, el momento de la comprensión repentina, a menudo resulta dolorosa. En las grandes tragedias griegas, el héroe no recibe una revelación suave y reconfortante. Al contrario, la verdad llega sin adornos. En la historia de Edipo, por ejemplo, la toma de conciencia de su propio destino destruye la imagen habitual que el héroe tiene del mundo. Se enfrenta a una realidad que cambia por completo su visión de sí mismo. Momentos similares pueden ocurrir también en la vida real. A veces, una persona comprende de repente que la relación que consideraba complicada en realidad ya ha terminado. A veces queda claro que el camino que parecía un paso temporal en realidad está llegando a su fin. También ocurre que la idea del propio crecimiento resulta ser un intento de evitar una mirada honesta al problema. Cuando Mercurio se une a Marte, las palabras y los pensamientos se vuelven directos y precisos. En esos momentos desaparecen las frases bonitas y las excusas suaves. Queda una palabra sencilla y clara que describe la situación con una precisión inesperada. A veces es precisamente esa precisión la que provoca inquietud interior, porque no deja espacio para el autoengaño. Pero la tradición de la antigua Grecia nos recuerda un detalle importante: el momento del reconocimiento nunca es el final de la historia,
Es un punto de inflexión. Todo depende de lo que la persona haga después de que la verdad se haga evidente. En la tragedia, el héroe no solo adquiere conocimiento, debe decidir cómo vivir con ese conocimiento en adelante. Es precisamente tras la toma de conciencia cuando comienza una nueva forma de valentía. Ya no se trata de una valentía ciega, en la que la persona actúa sin ver el panorama completo. Es una determinación consciente, la capacidad de seguir adelante comprendiendo las consecuencias y eligiendo el camino de todos modos. Los astrólogos árabes medievales llamaban a esta etapa el segundo viento de Marte. El primer impulso es el momento en que la acción ocurre casi instintivamente. Ese momento pudo haber ocurrido el 13 de marzo, cuando la energía de Marte empujó a las personas a dar pasos que no habían tenido tiempo de meditar del todo. Esa fue la primera ola, brusca, rápida, casi inconsciente. El segundo viento aparece más tarde, surge cuando la persona ya comprende a dónde conduce el camino elegido y aún así decide continuar el camino. Es precisamente el segundo viento el que hace que el movimiento sea verdaderamente fuerte. En él se unen la intuición y la elección consciente. Si el primer impulso fue inesperado incluso para la propia persona, el segundo ya se produce a plena luz. La persona sabe lo que hace y asume la responsabilidad de su rumbo. Esta etapa no se alcanza simplemente reflexionando sobre ella. Solo aparece cuando la persona toma conciencia y decide seguir adelante. Los astrólogos suelen analizar estos procesos a través del prisma de la carta astral, donde las diferentes áreas de la vida están representadas simbólicamente por los ejes de las casas. En lugar de 12 interpretaciones separadas, a veces se destacan varias direcciones clave de la experiencia humana. Es precisamente ahí donde puede manifestarse el momento del reconocimiento. Si los acontecimientos de esta semana afectan al eje de la personalidad, la primera y la séptima casa, se trata de una cuestión de autenticidad. En tal caso, la persona puede ver de repente la diferencia entre quién es en realidad y el papel que ha estado interpretando durante mucho tiempo. Quizás el acto del 13 de marzo fue un raro momento de sinceridad en el que la acción no surgió de... Los Tauro pueden descubrir el sentido de un encuentro o una separación que haya tenido lugar en el círculo de amigos o en la comunidad. La persona que ha aparecido en tu vida o, por el contrario, ha desaparecido de ella, desempeñaba un papel concreto. Gracias a la influencia de Júpiter, la explicación llega a través de una conversación que ni siquiera tenías pensado iniciar. Los Libra han dado quizás el paso más discreto, pero más importante del mes. Han establecido un pequeño límite en su vida cotidiana. Mañana, Mercurio confirma que este gesto tiene un significado a largo plazo. El nodo norte lo señala como la dirección a seguir durante los próximos 18 meses. Lo que hoy parece disciplina personal, más adelante se convertirá en la base del futuro éxito social. Los Escorpio han vivido un momento que podría parecer un acontecimiento secundario, un riesgo creativo, un paso romántico o una muestra de valentía. Sin embargo, Marte, tu regente tradicional, actuaba en el nodo norte en la quinta casa, y esto no es en absoluto un episodio secundario, es el comienzo de la trama principal. Mañana quedará claro que este paso está relacionado con la orientación filosófica de la novena casa, en torno a la cual has estado dando vueltas durante muchos meses. Una sola pincelada resulta ser el comienzo de un cuadro enorme. Es importante volver a ver toda la línea temporal de lo que está sucediendo. El 13 de marzo, la acción. El 15, la comprensión.
el 17 la integración, el 18 la intención, el 20 el reinicio. Lo que se aclara mañana te ayuda a asimilar la experiencia del día 17. La integración se convierte en una semilla que plantarás en la luna nueva del 18 de marzo. Y luego el equinoccio del día 20 es como si removiera la tierra, dando a esa semilla la oportunidad de crecer. 5 acontecimientos forman una línea que culmina el año astrológico, donde cada acción está relacionada con la anterior. Los antiguos griegos llamaban al momento del reconocimiento repentino anagnorisis. Consideraban que no era el resultado de la lógica humana, sino un don de los dioses. El héroe no llega a la verdad mediante el cálculo. Esta se le revela a través de un mensajero inesperado. Puede ser un sirviente, un transeúnte casual o una carta encontrada en un viejo abrigo. En la Odisea, Odiseo regresa a su hogar en Ítaca tras 20 años de guerra y andanzas. Llega con un aspecto desconocido y nadie lo reconoce, ni su esposa ni su hijo. La casa le parece ajena tras una ausencia tan prolongada. Pero un día, la vieja nodriza, mientras le lava los pies, toca la cicatriz de su pierna, el rastro de una antigua herida. Y es precisamente ese contacto el que provoca el momento del reconocimiento. No es un dios, ni un héroe, ni una revelación estruendosa en la cima de una montaña. Solo una anciana que ha tocado una vieja herida. En ese momento, toda la historia converge en un solo punto. Él comprende quién es, y ella comprende quién tiene delante. Tras tal reconocimiento, ya es imposible volver a la ignorancia anterior. No busquéis la revelación en la cima de una montaña. Buscadla en un pequeño gesto, en un toque silencioso, en una palabra fortuita, porque a veces son precisamente esos momentos los que se convierten en la llave que gira en una cerradura cuya existencia ni siquiera sospechabais. Cuando esto ocurre, toda la historia de vuestra vida se reordena de repente. Mañana Mercurio alcanza a Marte en el 10º grado de Piscis. Se cierra el intervalo de 48 horas. Lo que el cuerpo ya sabía a nivel intuitivo, por fin encuentra un lenguaje que la mente es capaz de comprender. Y entonces queda claro, la acción que realizaste el 13 de marzo no fue un error. Al contrario, fue el paso más honesto que has dado en los últimos meses.